este ciclo de Conectando Ideas y Personas, hoy tenemos el gran privilegio de tener tanto a un académico muy reconocido que también tuvo cuestiones de gestión, que es Andrei Servir-Pont, como Rocío Giacone, que actualmente está en la oficina trabajando en el Ministerio de Defensa, que ambos dos nos van a hablar sobre diferentes perspectivas y enfoques, pero de riesgos y amenazas en este mundo de incertidumbre y cómo desde Latinoamérica y la Argentina estamos avanzando o enfocamos nuestro avance en lo que es la cuestión de los asuntos internacionales, las relaciones bilaterales, las relaciones multilaterales, y lo vamos a enfocar desde la academia y desde la gestión. Ayer, como vieron, tuvimos también el gran lujo de tener a otro académico que fue el doctor Tocatlián. Seguramente el que no lo haya podido ver está en las redes y está también cargado en Facebook Live. Hoy también está siendo grabada esta sesión para poder seguirla a través de Facebook Live o de la página web del CEPI. Agradecemos a todos y todas por estar acá con nosotros. En este momento ya se está también grabando en Facebook Live. Agradecemos a la gente también que nos sigue por Facebook, que lo hace también on demand. Es muy importante que esta comunidad del Centro de Estudios de Política Internacional, tanto de la UBA como de otras universidades y otros centros de estudios, estemos conectados, podamos reflexionar juntos, analizar juntos estas realidades que lamentablemente nos traen cuestiones e incertidumbres que creemos que conjuntamente vamos a tener muchas mejores herramientas para dar algunas soluciones en concreto. Bien, pasando entonces a nuestros invitados de hoy, nosotros vamos a tener esta sesión, la organizó el Observatorio de Defensa y Seguridad, y vamos a tener a los dos coordinadores del Observatorio de Defensa y Seguridad, Melina Touros y Alejo Sánchez Picat, que van a hacer la moderación y la presentación de los dos expositores. Como siempre, les vamos a pedir a ustedes que mantengan sus, iba a decir teléfonos apagados, sus auriculares no, sus micrófonos apagados, no me salía micrófonos apagados, para que no haya ruido en la línea. Siempre somos una comunidad y después de un tiempo de dejar a los dos expositores hablar, vamos a estar haciendo una ronda de preguntas que ellos nos pidieron sumamente necesario para poder dialogar con todos y todas nosotros. Entonces, sin más, agradeciendo a todos, y en especial a Rocío y a Andrei por estar acá. Es un gusto y es un lujo para nosotros que estén, más Rocío, que nunca estuvo con nosotros, a pesar de que la conocemos mucho de la gestión, pero nunca estuvo en una reunión del CEPI, así que Rocío, muchísimas gracias por tu tiempo y disposición para esto. Saludos a todos los colegas del Ministerio, sé que lo están pasando algunos bastante mal por el tema del COVID, así que espero que todos hoy por hoy estén bien y sus familias también. Bien, dicho todo esto, Alejo, te paso el micrófono, así das también la bienvenida y presentás a los invitados. Muchísimas gracias, Luciana, muy buenas tardes a todos. Es un honor y siempre agradezco el CEPI por esta oportunidad y poder organizar estas actividades, es muy fructífero y espero que y soy consciente que van a salir grandes conclusiones y preguntas también para el futuro. Cuando nos propusimos armar esta actividad y este ciclo, Conectando Ideas de Personas, pensamos la idea de cómo conectar a la gente de la teoría con la práctica. En ese sentido, Andrei y Rocío responden claramente cada uno a una faceta de la misma y adentrándonos directamente a lo que es la defensa de la nación y el contexto que se avecina. En ese sentido se establece el valor estratégico que tiene la región de Latinoamérica, en especial con los vecinos, cómo esos caminos encontrados y los modelos de unificación o de políticas en conjunto pueden llevar a conformar algunas políticas en defensa que hagan la seguridad de la región y también establecer la necesidad de estrategias para afrontar los contextos que se vienen y las amenazas que tiene la región. En ese sentido, Andrei, te presento. Andrei es analista internacional y director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, CRIES, es representante regional de la Alianza Global para la Prevención del Conflicto Armado
y director adjunto de la revista académica de Pensamiento Propio. Es doctorando en Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, magíster en Relaciones Internacionales del programa de Santiago Dantas y licenciado en Humanidades con orientación en Políticas Públicas en Lausanne. Muchísimas gracias, Andrei, por estar acá. Dispone de tu tiempo y después haremos preguntas. Disculpen, fue mala mía, porque quise tomar mate y no les quería empezar la presentación con ruidito de mate, ¿no? Entonces me muteé y después me acordé de que me habían dicho de que iba a tener que pedir permiso para desmutearme. Mala mía. Bueno, primero que todo, mil gracias a CEPI por la invitación, mil gracias a todos ustedes por organizar esto, y mil gracias a los que están conectados por prestarnos siempre un poquito de tiempo. Sé que a veces en la cuarentena estamos como que muy sobrecargados con que los Zooms, que los webinars y esto, los que son todos una maravillosa oportunidad, pero sé que requiere de dedicación y de interés poder conectarse un rato, así que siempre mil gracias a todos los que nos prestan un poquito de su tiempo para poder charlar. A mí me alegra mucho estar acá, compartiendo el panel con Rocío, con quien no he tenido la oportunidad de interactuar en el pasado, así que nuevamente me alegra que este tipo de espacios generen las condiciones para ir ampliando, profundizando redes e interactuando con colegas y pares que estén en la gestión, en la academia, en la sociedad civil o donde sea, ¿no? Así que mil gracias nuevamente. Admito que cuando me propusieron el tema de hablar de amenazas y riesgos ante un contexto internacional incierto, y un poco me preocupé, porque mi pregunta siempre es, ¿por dónde empiezo? ¿No? Es un mundo complejo en el que estamos viviendo. Y no sé si ayuda a especificar en el contexto de América Latina realmente. La duda era persistente, ¿dónde empiezo? Y a veces que hacemos la típica, ¿no? Es, vamos a lo macro y de ahí bajamos a situaciones o contextos o escenarios puntuales. Y decir, no, vamos a hacer lo contrario. Vamos a hablar de algo muy pequeño que capaz nos permite entender un poco lo más macro, ¿no? Y yo soy un poco geek y de vez en cuando me entusiasmo con algunas cosas, y últimamente tengo una pata que tiene que ver un sombrero diferente que a veces me pongo, que es que trabajo mucho con inteligencia de fuente abierta, o OSINT, como se conoce en inglés, ¿no? Y esa inteligencia de fuente abierta es un trabajo que estoy haciendo sobre lo que tiene que ver con la proliferación de armas ligeras en América Latina. Recordemos que América Latina es una región que tiene el 8% de la población mundial y una tercera parte de los homicidios. Así que a veces mirar los fierros nos puede ayudar un poco a entender el panorama. No necesariamente lo explica, al contrario, hay que tomar en consideración muchos elementos. Pero he encontrado que esa posibilidad de mirar qué es lo que está pasando, desde ese punto de vista en particular, contribuye al análisis, ¿no? Y bueno, estaba yo siendo entretenido, tratando de buscar estos casos, siempre a la mañana arranco y me aparecen 10.000 notificaciones de todas las palabras claves de Google y viendo, y me crucé con algo que creo que fue muy interesante para entender un poco el mundo al que estamos viviendo, ¿no? Y el caso particular es este. En el estado de Paraná, en Brasil, control automotor de la policía militar, que recordemos que allá tienen la policía militar, conductor nervioso, deciden requisar el vehículo. ¿Qué hay escondido dentro del vehículo? 20 carabinas M4, marcajes Colt, cargadores Hexmag, culatas Strike Industries, ahí ven mi lado geek emocionándose con todo esto, todas igualitas, las 20, impecables, impolutas, nuevas, salidas del paquete. 10, quizás 5 años atrás, la respuesta era fácil. Son AR-15 norteamericanas que en Estados Unidos son de venta libre en la mayoría de los estados, y que justamente por eso terminan llegando muchas a nuestra región, porque se pueden comprar libremente y después las exportan ilegalmente. Muchas de ellas llegan a México, a Centroamérica, donde siguen siendo un grave problema. Pero era raro, porque en Paraná, o sea, si vas a mandar armas desde Estados Unidos a América Latina o a Brasil en particular, y la pasás por un puerto como el de Sao Paulo, que es lo que suele pasar, ¿no? En general, los grandes lotes de armas para el mercado negro brasileño que llegan de Estados Unidos, llegan a través de Río o de San Pablo, a través de los aeropuertos, pero Paraná, frontera con Paraguay, era raro, ¿no?
Y aparte las carabinas eran medio raras, y entonces yo en modo geek diciendo, ¿qué es esto? Bueno, agarro, le escribo a un amigo que es especialista en el tema. Me dice, no, es que esas carabinas son falsas. ¿Cómo que son falsas? Me dice, sí, hace unos años varias empresas en China se dieron cuenta de que para el crimen organizado en América Latina, pero también para grupos guerrilleros, paramilitares en muchas partes del mundo, sobre todo en Medio Oriente y en África Central, las carabinas M4, que son carabinas norteamericanas, son símbolos de estatus, ¿no? Entonces dijeron, ¿cómo podemos nosotros entrar a ese mercado? Y empezaron a aprovechar, primero que todo, componentes de Airsoft. Los que no están familiarizados con Airsoft, Airsoft son réplicas de armas reales que disparan pequeños balines de 6 milímetros, y algunos boludos como yo, a veces nos juntamos y nos disparamos con eso, ¿no? A ver, son limitadas, son marcadoras que son de venta libre, todo eso, pero cuando uno agarra una marcadora de Airsoft, se siente igual que una real. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo estas empresas chinas? Y se dieron cuenta de que pueden colocar su producto en el mercado regional, que van a tener una alta demanda, porque al fin y al cabo son armas de estatus, lo quieren los delincuentes, los del crimen organizado, les gusta posar en Instagram, porque a todos nos gusta poner una linda foto en Instagram, bueno, ellos lo hacen con un fusil que sea un poco mejor que el del otro lado, ¿no? Entonces, la demanda es alta, ellos tenían la posibilidad de fabricarlos barato, usar insumos de Airsoft, contrabandearlas con mayor facilidad, porque claro, pasa por aduanas, no, son marcadoras de Airsoft, pasan con mayor facilidad, y entonces aparentemente estamos ante una situación en la que están proliferando armas norteamericanas falsas fabricadas en China por empresas que fabrican armas que en verdad no son armas. Todo para abastecer a este mercado muy particular que tenemos en la región. ¿Por qué este ejemplo? Porque por un lado nos muestra muchos de los viejos problemas de nuestra región, ¿no? Que siguen vigentes, y en todo caso se ven magnificados por los cambios tectónicos que estamos viendo en el sistema internacional. Si vamos a un ejemplo más grande, y vi algunos nombres acá que conozco, así que ya van a decir, uy, André, dale con Venezuela, otra vez Venezuela, pero bueno, es un tema que yo toco y es inevitable. La segunda mayor crisis de refugiados en el mundo. Hoy la crisis de refugiados en Venezuela es la segunda mayor crisis de refugiados del mundo. Más de 5 millones de venezolanos han huido hacia Colombia, hacia Ecuador, hacia Perú, hacia Chile, Brasil, a las islas del Caribe. Pero la migración en masa, escapando del hambre, de la inseguridad, de la persecución política, no es una novedad en nuestra región, ni en el mundo ni en nuestra región. Es un patrón que se repite. Nuevamente, lo que pasa es que en este caso se magnifica, porque ni siquiera se trata de que es solo un conflicto exacerbado por la presencia de Estados Unidos, o en dado caso la competencia con la Unión Soviética, como veíamos en la Guerra Fría. En Venezuela hay manos rusas, chinas, iraníes, turcas, y una larga lista de países que están involucrados y que tienen sus intereses dentro de la resolución, o por lo menos, no sé si es resolución, pero en cómo se termina encauzando esa crisis. Y no nos olvidemos que hace 10 años, Venezuela era un líder regional. Las cifras que tenía en materia de reducción de la pobreza, en comparación con los otros países de la región, eran cifras con las que se podían soñar. Lo que sí pasó, que se repitió un problema histórico, y que me parece que es importante que enfaticemos hoy en esta discusión. Somos particularmente susceptibles a los shocks sistémicos, y en general somos poco capaces de construir resiliencia. El resultado en Venezuela fue que cayó el precio del petróleo, y los logros que se habían hecho en Venezuela, y acá es cuando muchos venezolanos, amigos míos, se enojan y dicen, ¿cómo vas a reconocer logros de la gestión de Chávez? Y le digo, bueno, a ver, efectivamente hubo un boom petrolero y pudo inyectar muchísima plata a la educación, al sistema de salud, a la asistencia social. Eso es una realidad que existió. Que no sea sustentable es otra discusión que podemos tener, pero en el momento pasó. Claro, como no era sustentable, llega el colapso de los precios del commodity, incluyendo el petróleo, y esos logros que habían en Venezuela fueron tapados por los problemas subyacentes y estructurales que tenía ese país. En particular, uno que tiene que ver con la corrupción. Y entonces, ¿qué pasa? Corrupción y falta de presupuesto es una mezcla brutal, feroz, sumamente compleja, y nos encontramos con la Venezuela con la que estamos hoy. Pero por eso insisto, o sea, el problema al fin y al cabo en Venezuela
tiene que ver con esa combinación de los dos factores, y es algo que se repite a través de nuestra región. Somos muy susceptibles a los grandes shocks sistémicos del mundo, y a la vez no somos capaces de construir, o no lo hemos sido, capaces de construir la resiliencia necesaria para enfrentarnos a esos shocks sistémicos. Y la realidad es que el contexto actual es sumamente complejo. Y disculpen que use terminología técnica, pero citando a nuestro canciller, es un mundo de mierda. Y lo digo porque el contexto internacional nos es sumamente desfavorable. Aunque eso tampoco es novedad, también tenemos grandes ciclos en los que hemos sido golpeados brutalmente por el contexto global, ¿no? Entonces, ¿en qué nos encontramos hoy? Y nos encontramos primero que todo en una región que está sumamente fragmentada. Después de la utilización de ese término técnico, el canciller dijo algo que es muy acertado. Esto no es 2003-2008. No estamos ante un boom de los commodities, no estamos ante coincidencias en materia de ideología, pero también de intereses nacionales por parte de los países de la región. No estamos de cara a un desacople estratégico de los Estados Unidos en la región que termina fomentando un interés de mayor autonomía por parte de los países de la región y por ende alimenta la necesidad de profundizar los procesos de integración y con eso encarar de manera común a los problemas del mundo o a la inserción de nuestra región en el mundo. No estamos en ese mundo. Estamos en instancias en las cuales los mecanismos de prevención y resolución de conflictos que se han desarrollado en el pasado también están fragmentados o están profundamente corroídos. Está bien, muchos van a argumentar, y con mucha razón, que muchos de esos instrumentos para la resolución de conflictos en nuestra región se crearon de forma ad hoc y que ese potencial sigue existiendo. Sí, bárbaro. Pero en UNASUR, con todos sus problemas, con todas las críticas que uno puede tener hacia UNASUR, si hubo una cosa que logró y que fue particularmente importante, era que creó una instancia muy importante para la resolución de conflictos en nuestra región. Que eso después justamente fue una de las cosas que hizo que implosionara el mecanismo, y sí, efectivamente, porque ante la incapacidad de lidiar con esa crisis que estaba mencionando recién, que es Venezuela, es que se generaron las divisiones dentro del organismo que llevaron a su implosión, ¿no? También tenemos que reconocer que muchas veces esa capacidad que había en el contexto de UNASUR tenía que ver con los liderazgos regionales, liderazgos que hoy no están, y no hablo solo de Chávez, por ejemplo. Estoy hablando de Brasil. El liderazgo de Brasil, hoy por hoy, es difícil de definirlo como un liderazgo. En todo caso, buena parte del accionar de la política exterior brasileña parece estar reducida a un alineamiento ciego con los Estados Unidos, y que todo está indicando que se está apuntando a pegarse de frente con la realidad global, a medida que ve que va a terminar siendo mucho más dependiente de China para su futuro crecimiento económico, y eso le va a generar sus problemas con justamente el país con el que se vienen alineando ciegamente. Y después, llevándolo a nuestro contexto, nuestra capacidad de maniobra se ha visto fuertemente reducida, porque estamos en una situación de crisis económica, porque no tenemos los mismos socios en la región como lo teníamos antes. Es más, tenemos choques en materia política e ideológica con muchos de nuestros vecinos, a pesar de que se puede seguir cooperando en ciertas instancias, con algunos no, ya lo sabemos. Entonces, nuestra propia capacidad de maniobra se ve reducida. No tenemos los recursos económicos necesarios hoy por hoy para realmente poder encaminarnos en una política exterior que apunte a realmente revitalizar esos espacios, o a recuperarlos, o a refortalecerlos, o a crear nuevos. La región está fragmentada, entonces ni siquiera tenemos la capacidad realmente de movernos en un ámbito en particular que nos permita el avance y la defensa de esos intereses. Entonces tenemos la típica sopa de letras latinoamericana, que es CELAC, que UNASUR, que Mercosur, que la OEA. Está bárbaro, pero tampoco nosotros nos decidimos en cuanto a cuál es el espacio idóneo, y es difícil decidirlo, ¿no? Porque yo puedo, como lo he dicho, yo tengo muchísimas críticas hacia UNASUR, pero llevar esto a las instancias de la OEA, en la OEA últimamente se habla de alguna cosa que no sea Venezuela o Bolivia, es muy difícil poder encarar una agenda desde la perspectiva argentina, cuando los únicos temas que se están avanzando en el contexto de la OEA son esos. Entonces, también hay una gestión dentro de la OEA que no contribuye a fortalecer esas capacidades, no regionales en ese caso, sino hemisféricas. Porque en verdad lo que hace es refortalecer el discurso y la percepción que tienen ciertos sectores
sobre que la OEA termina funcionando como una especie de Ministerio de Colonias de los Estados Unidos. Yo no lo creo así, pero fortalece esa narrativa, ¿no? Entonces, la OEA no es un espacio predilecto. UNASUR tiene todos los problemas que conocemos. PROSUR, no sé qué es PROSUR, honestamente, quedó ahí en el aire, nunca se avanzó, era el no UNASUR en todo caso. Tenemos Mercosur con todos los problemas que estamos teniendo con nuestros vecinos, sobre todo con el principal socio. Entonces, el contexto en el que nos enfrentamos es sumamente adverso. Y aparte ahora me siento re mala onda, porque sé que enseguida va a estar hablando Rocío, y que va a estar hablando de la gestión, y yo planteé un escenario horrible, espantoso, re mala onda lo mío, pero lo que quiero enfatizar es eso, o sea, y no lo espantoso, sino de que la situación en la que nos encontramos tiene que ver con problemas recurrentes en Argentina y en América Latina, no es nuevo. Tenemos un problema de ser hipersensibles, vulnerables ante los grandes cambios del sistema internacional, que hoy nos están llevando adelante por esto, sea por la crisis que hay a nivel global por el COVID-19, por la competencia de potencias, por la competencia sobre todo de Estados Unidos y China, en la cual nosotros nos vamos a encontrar en el medio, y que incluso cuando hay voluntad de interactuar con uno o con el otro, tampoco las ofertas son tan interesantes, ¿no? Porque hay un miedo sobre cuál es la intencionalidad y cómo va a ser el futuro de las relaciones con China. Estados Unidos dice, no puedes, no sé si vieron, pero el video los otros días del Departamento de Estado, tuiteado a través de la Embajada en Ecuador, denunciando las cualidades o los formatos de cooperación de China con América Latina, y uno dice, sí, bárbaro, está bien, no me convence China. ¿Y Estados Unidos qué nos ofrece? Y bueno, Claver Carone, no, ¿verdad? Entonces, estamos en una situación terrible en ese sentido, y se mezcla con esa falta de capacidad de construir resiliencia. Y cuando hablo de construir resiliencia me refiero que tenemos economías que son sumamente vulnerables, de que muchas veces nuestros sistemas políticos también son vulnerables. Entonces, enfrentar ciclos de crisis se hace particularmente difícil para los países latinoamericanos, ¿no? Porque automáticamente una situación de crisis puede llevar a un desbalance en un gobierno, que terminamos llevando una transición, que muchas veces esas transiciones no son idóneas, entonces bajan la calidad institucional de esos países, y entonces eso aumenta la polarización política, la confrontación ideológica. Entonces, en ese sentido, terminamos empeorando aún más las circunstancias. Para ir cerrando, quizás una idea, yo insisto mucho, y nuevamente los que me conocen acá, que hay un par, van a decir, uy, otra vez André con esto, pero a mí me gusta mucho la idea del poder proteano, ¿no? Yo creo que cuando estamos pensando en la política exterior o la inserción internacional que pueden tener países como los nuestros, en los cuales es una realidad, nosotros no tenemos el peso económico, el peso militar, geopolítico, de ninguna potencia media o global a nivel internacional. En todo caso, en algunos momentos hemos querido ejercer liderazgos a nivel regional, o ser emprendedores normativos en instancias multilaterales, lo que me parece súper valioso, no lo he mencionado, pero me parece clave y súper valioso. Pero hay una realidad, o sea, nuestras capacidades en el sistema internacional como actores de peso son limitadas. Entonces yo creo que ahí nuestra fortaleza tiene que ser algo que tenemos que sacar muy bien de esta crisis que estamos viendo hoy con el COVID-19, la pandemia, la cuarentena, como lo quieran llamar, que es cómo construimos los mecanismos internos necesarios a nivel de un país para enfrentar la incertidumbre. Porque el poder proteano lo que dice es que el poder puede residir de un país, no necesariamente en ese peso específico con términos más realistas del poder militar o económico, sino en su capacidad de adaptarse ante momentos inciertos y ante nuevos desafíos. ¿Y cómo hacemos eso? Y hay una diversidad de formas. Si sentamos un economista en esta mesa, nos va a hablar de varias formas en las cuales se puede fortalecer nuestro sistema económico y financiero para poder absorber grandes shocks cuando colapsa el mercado internacional. Bárbaro, esa es una. Pero hoy estamos hablando de defensa. Entonces me parece bárbaro, estamos hablando de defensa, y lo primero que tenemos que recordar es que la defensa es uno de los instrumentos más importantes que tenemos para lidiar con la incertidumbre. El instrumento militar está diseñado para poder enfrentarse a las situaciones más inciertas, más improbables y menos deseadas. Yo los otros días estaba hablando con un amigo también economista, lo tendríamos que haber sentado acá para que nos diera la pata económica y después yo les quemara la cabeza a él con lo que le dije ya los otros días, ¿no? Digo,
porque él decía, no entiendo, el tema del gasto en defensa, los militares, ¿para qué? Si no hay guerras, no hay conflictos, ¿qué importa? Digo, mirá, hoy por hoy estamos en un contexto pacífico, y pacífico nuevamente porque me refiero a las cifras que di al principio cuando hablé de una tercera parte de los homicidios en el mundo, cuando hablamos de conflictos dentro de los estados, está bien, pacíficos en términos de conflictos intraestatales, bárbaro. Pero eso no nos asegura que el futuro sea igual. Y la construcción de un instrumento militar adecuado para enfrentar esos desafíos no se hace un día para el otro. Las guerras se pelean con los ejércitos que tenés, no los que desearías tener. Entonces, tenemos que preparar un instrumento que está pensando no el año que viene en la pospandemia, tiene que estar pensando dentro de 10, 20, 30 años. Vemos a Brasil, que en su libro Blanco de Defensa plantea la posibilidad de intervenir en conflictos regionales, sea en la resolución de los mismos o en la defensa de sus propios intereses, y tenemos que mirar ese ejemplo. No necesariamente porque vamos a tener una actitud belicosa hacia la región, sino porque tenemos que entender que la realidad a la que nos vamos a enfrentar no siempre es segura. Entonces, el ejemplo que le daba a este amigo mío para ejemplificarlo, digo, mira, yo hace 16 años que manejo. Tengo auto, manejo hace 16 años. Pago el seguro hace 16 años. Pasaron 14 años hasta que una vez tuve que llamar al seguro y decirle, che, me chocaron la puerta. Si yo seguía la lógica de esos primeros 14 años, decía, mirá, ya pasaron 5 años, no me pasó nada, pasaron 10 años, no me pasó nada, pasaron 14 años, yo manejo re bien, no salgo a pelearme, no manejo agresivamente, doy de baja el seguro, ¿para qué lo voy a necesitar? Y bueno, decí que no lo di de baja porque un día alguien en una rotonda no miró para la izquierda y me chocó. Entonces, el instrumento militar, de una forma muy sobresimplificada, tiene que ver con eso. Tenemos que tener una defensa que esté adecuada a lidiar con los desafíos, tanto los que podemos llegar a percibir e incluso proyectar en términos de escenarios, pero también los cisnes negros, si es que lo quieren llamar cisnes negros, hay 10.000 formas de llamarlos, pero hay situaciones que en el futuro nos vamos a enfrentar y con las cuales no vamos a saber necesariamente, no vamos a haber podido prever específicamente, ¿no? Entonces, en ese contexto, un instrumento militar que tenga la capacidad de enfrentar tanto los desafíos que podemos prever, pero también la flexibilidad necesaria para lidiar con, hay que alimentar gente en la matanza, ¿cómo lo hacemos? Porque es la única forma de mantener la cuarentena, y bueno, tenés que tener esa capacidad. Y eso no significa de que uno tenga que dedicar las Fuerzas Armadas y prepararlas para lidiar con todas las áreas respectivas al Estado. Pero sí significa que hay veces, hay circunstancias en las cuales el Estado necesita una Fuerza Armada que pueda decir, anda a poner este parche, anda a tapar este agujero, para realmente poder lidiar con esas situaciones impredecibles. Y lo dejo ahí. Muchísimas gracias, Andrei. La verdad que surgen un montón de preguntas y ya estuve anotando y me están llegando preguntas al chat para después. Pero ahora le quiero dar la palabra a Rocío Giacone. Rocío Giacone es directora de Asuntos Bilaterales y Multilaterales del Ministerio de Defensa de la Nación. Ocupó diversos cargos, tanto a nivel provincial como nacional. Ha cumplido 2 mandatos como diputada provincial por la provincia de Buenos Aires y es licenciada en Ciencias Políticas por la UCA. Rocío, el auditorio es tuyo, dispone de tu tiempo, así que nada, bienvenida y muchísimas gracias por estar acá. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, Luciana, sabés lo que te quiero. Desde muy chica, cuando uno soñaba con estar en una misión de paz y arrancaba el trabajo allá por otro ministerio en desarrollo social, y déjenme este ratito para compartirlo con Luciana. La conocí con el mismo entusiasmo que trabaja ahora, con el mismo entusiasmo con el que todas las semanas desde que arrancó esta situación rápidamente organizó esto, y sé que transmite, y que además lo importante de poder compartir en épocas como esta, donde necesitamos contar lo que opinamos, donde necesitamos intercambiar, donde le hace mucho bien a muchas personas que a veces no tienen el micrófono para poder compartirlo, pero que quieren ver el mundo desde otro lugar, así que la verdad, y de distintas voces también, así que te felicito por la iniciativa, me encanta la energía, las ganas y la garra que le pones, y aprovecho este ratito para decírtelo públicamente, porque te conocí en Caicopás, creo, hace no sé cuántos años, y nada, para mí esto es una ventana al mundo, y me parece bárbaro que lo podamos compartir. Gracias, Alejo, gracias, Melina.
Y bueno, encantada de compartir con Andrei. Vamos en algunas cosas, la verdad que me anoté ahí que vamos a intercambiar opiniones. Sí me parece que en algo coincidimos todos. Hoy la mayor amenaza que tenemos es un virus al que no conocemos, es un virus para el que todavía no hay vacuna, y no solo eso, sino que no hay tratamiento. Y acá pasé la enfermedad, lamentablemente me contagié de COVID, y la incertidumbre que le queda y con la que llevas la enfermedad es la misma incertidumbre que aquellos que no se han contagiado día a día la tienen, y es la misma incertidumbre que los decisores de la política, y en esto que recién decía Andrei, ¿no? El instrumento militar, que lo que hace es el mejor instrumento para enfrentar a la incertidumbre, ¿no? Tiene que estar preparado para eso. La verdad es que atraviesa y nos está atravesando a todos, ¿no? Y esto yo creo que, ¿por qué lo planteo para comenzar en esto de la mayor amenaza? Porque uno cree que se está terminando y de pronto empezás a escuchar a otro lado del mundo que están viendo cómo enfrentan la segunda ola de esto que no conocemos. Entonces, tenemos que estar muy atentos. También es parte de la defensa tener la visión, digamos, ver a tiempo para poder prevenir. Y yo voy a tratar de ser, y voy a dejar voy a tratar de ser práctica con lo que se hizo este año desde el Ministerio y cómo nos estamos relacionando con la región y con el mundo, pero también voy a dejar muchas inquietudes, porque también nos hacemos preguntas todo el tiempo y aún no tienen respuesta, ¿no? Digo, cuando uno va a estructurar o va a pensar cómo hacer la política, uno piensa en tiempos, ¿no? Proyectás 2 años, 3 años, 4 años, 10 años, 20 años, y hoy el tiempo está en juego. ¿Cuánto podemos proyectar con algo que no conocemos? Y lo proyectás en un espacio. En general, el instrumento militar planea con un país un ejercicio combinado donde hay presencia, donde hay... Y ahora esos ejercicios se transformaron lo hacemos con el tablero, ¿no? Digamos, virtuales. Esto también influye en lo que va a ser la planificación. Y entonces, estas dos cosas que no se pueden prever, uno empieza, ¿cómo nos va a cambiar? ¿Habrá cambios? Los días que uno se levante, ¿cambiaremos en algo? ¿O cuando esto con el tiempo, que yo creo que falta mucho tiempo todavía, empieza a cambiar, se termine o disminuya? ¿Habrá esos cambios? ¿Cómo serán los relacionamientos y los acuerdos? Son preguntas que uno tiene. Hoy es muy difícil cuando uno transita un proceso, poder sacar conclusiones. Hoy podemos describir momentos, podemos contar acciones que se hacen e intenciones, pero es muy difícil y por eso muchas de estas charlas o descripciones que vamos a hacer, encontraremos las respuestas con el tiempo y las encontraremos a estas preguntas que hoy, digo, nos sorprenden. Recién te contaba o me acordaba de lo de Misiones de Paz cuando te conocí, y pensaba en la ONU, ¿no? Es el otro día que vi esa imagen de ese espacio semivacío con presidentes con discursos grabados, digo, he pensado en ese lugar donde la expresión y el momento y donde se juntan todos esos presidentes, hoy a la distancia, sin ese intercambio que claramente no es lo mismo. Y una ONU que cumple 75 años en medio de pandemia, crisis económica, esto que hablábamos al comienzo, bueno, que fue la charla de ayer, los que tuvieron la posibilidad de estar, esta tensión entre China y Estados Unidos, estos socios comerciales, digo, ¿a dónde va a ir esto? Y la virtualidad, que hoy es casi una carta de presentación. Nosotros asumimos en diciembre en la dirección y con la mayoría de los países, por no decir, digo, no hubo muchas reuniones entre secretarios, entre ministros, nos estamos conociendo de modo virtual. O sea, cómo se empieza a repensar esto y cómo se empiezan a ver las relaciones si uno establece acuerdos y empieza a planificar desde la virtualidad, ¿no? Esto me parece que
vuelve a ser entre la pregunta y el cómo y qué resultado puede tener. O sea, vamos a llegar a buenos resultados de lo que hicimos este año, que ahora les voy a ir contando, y me parece que para arrancar, o cuando uno piensa este año, cada vez que lo cuento, digo, hay un momento que a nivel, y creo que es un poco a nivel regional, que es el mes de marzo, ¿no? Enero, febrero, ya se venía esto que digo, de empezar a ver, ya se veía venir, estábamos empezando a juntar datos, a ver cómo venían los contagios, lo estaba atravesando Europa muy fuerte, pero aún así nuestra agenda seguía siendo una agenda presencial. Nosotros estábamos armando en febrero, el ministro Agustín Rossi tiene todo puesto en reactivar la industria para la defensa, y había en Chile una de las ferias que FIDAE, una de las más importantes de la región, y por la cercanía y la ventaja que eso tiene para la industria de la defensa, era muy importante estar, y estábamos organizando para ir y viendo y evaluando. Uno hoy lo piensa a la distancia y dice, digo, con qué poco tiempo, y todavía estábamos entre juntar datos, mirar lo que pasaba, evaluar lo que empezaban a hacer otras Fuerzas Armadas en otros países, ¿no? Cómo acompañaban un proceso, una situación de crisis sin antecedentes. Entonces era todo eso para, yo creo que el mes de marzo como un punto a tener en cuenta. En Uruguay, nuevas autoridades, asumió el presidente, o sea, estábamos tratando de empezar los primeros vínculos y llegaba esto, o sea, no nos conocíamos con las nuevas autoridades. Y Brasil con un presidente que empezaba a vislumbrarse como empezaba a tomar distancia de incluso sus propios políticos que lo habían acompañado, incluso en muchos casos cuando una Fuerza Armada que está muy incorporada en el gobierno actuaba de una manera, y él abordando la pandemia de una manera totalmente distinta, y totalmente distinta a la región también, ¿no? Entonces empezamos a evaluar y empezamos a ver y analizar cómo empezaban, ¿no?, estos movimientos, porque uno dice, sí, estamos ideológicamente a distancia de muchos, pero cuando la salud, cuando tenemos que cuidarnos entre nosotros, digo, ahí hay algo que hace que tengamos que pensarnos de manera distinta, y que hay que hablar, y que hay que conversar. Entonces, a partir de este punto, y por eso lo marco, me gusta compartirlo como para que vean cómo fue el proceso, empieza, y bueno, empezamos a cuidarnos, y acá, en nuestro ministerio, arranca el despliegue más grande desde Malvinas, un despliegue territorial, pero también, en términos internacionales, las comunicaciones. ¿Quién es al primero al que vas a llamar? A tus vecinos. Entonces, empezamos las comunicaciones a nivel ministerio, a nivel ministro y a nivel secretario con las autoridades, sobre todo, a ver, Brasil, Uruguay, Chile, Ecuador, Perú. Empezábamos con las situaciones de los argentinos que estaban afuera, y nos teníamos que ayudar entre nosotros. Países que de pronto cerraban las fronteras, y la comunicación era mínima, y bueno, ¿y por qué los argentinos no pueden venir? ¿Y por qué otro tomó otra decisión? Y cómo costaba eso, cuando además se tomaban decisiones sin tener muchas certezas no nos gusta hablar, o por lo menos a mí no me gusta tampoco decir del enemigo, de este virus que desconocíamos, que no sabíamos cómo iba a afectar la toma de decisiones, ¿no? Y hay que decidir o cuidar la salud digamos, o cuidar la economía, pero no hay que caer en ese falso dilema. Lo primero siempre es el ser humano, es la vida, y en este sentido la política de defensa al servicio completamente, con todo su instrumento, aún obviamente con un desgaste de muchos años, en nuestro caso de que no se habían podido equipar, pero estando como corresponde por la preparación que tenían en un despliegue inmenso en el territorio. Y acá, digo, ¿cómo empezar a pensar con los países? Bueno, ¿cómo nos ayudamos?
Y ahí se construye y empezamos a partir de las reuniones a tratar de armar en esto que bien planteaba Andrei, digo, tenemos una situación regional sin un instrumento multilateral de diálogo, digo, lamentable, porque aunque tengas diferencias, cuando están los instrumentos son muy útiles para el intercambio de opiniones, son muy útiles para ayudarnos. Hoy hay que pensar, y estamos pensando la política desde las relaciones bilaterales, y así fue como se abordó este vínculo de qué es lo que estamos haciendo, de qué es lo que está saliendo bien, de tomar una buena práctica con cada uno de los países. Entonces, con Brasil, con Paraguay, con Uruguay, se armaron lo que nosotros le llamamos mecanismos de 2+2, que son el responsable de Estado Mayor Conjunto de cada país con el secretario o la instancia internacional que se corresponda en cada uno de los países. Básicamente este mecanismo de diálogo, grupos de trabajo bilaterales, nos llamamos, están constituidos con estos países para poder ver, primero, qué datos tenemos también, ¿no? ¿Qué hicimos? ¿Cómo va resultando esta situación? Luego también había un plan con cada uno de esos países, había un programa de trabajo, había una planificación, cambiarla, ver, no dejarla de lado, no dejar de hacerlo, sino ver cómo adaptamos a este escenario nuevo que tenemos. Y también, digo, a empezar a pensar en conjunto cómo vamos a seguir para adelante con esto. Entonces, esta fue, yo creo, la principal, y cuando hablo, por eso dije marzo, fue ya entre abril y mayo se conformaron estos grupos de trabajo bilateral, con lo cual hay instancias de vínculo bilateral con nuestros países y a nivel regional, y con muy buena comunicación, y con una idea de que, por supuesto, el primer foco está en cuidar cada uno, ocuparse de su país. Pero desde ya que estamos pensando, y sobre todo, y ahora voy a contar un poquito del Fondo para la Defensa, así esto de contar esta base de recursos económicos que es apenas una base, pero que va a servir para construir para adelante. Y en esto que siempre dice, que lo deben haber escuchado al ministro Rossi, de fortalecer una política de defensa reactiva, digamos, no, nosotros no accionamos, reaccionamos si es que nos atacan, o sea, claramente no somos ni esperamos poder combatir contra ejércitos que tienen capacidades seguramente con mucha distancia las nuestras, pero sí prepararnos con una estrategia, con una política de estrategia militar que se corresponda con nuestra realidad, con nuestro gran territorio, porque también esto es algo que a veces se repite, pero no se internaliza. Digo, el corazón no es Buenos Aires, no es Córdoba, el corazón está al sur, está en Ushuaia, el corazón de nuestro país, somos el 8º país en extensión territorial, y además, obviamente, con todo el mar territorial hay una potencialidad increíble sobre la que, por suerte, se está trabajando muchísimo en estos días. Una política de defensa cooperativa, esta es la base, cooperativa, con la región. Lo podemos tener y disentir en algunas ideas, pero no cuando hay que cuidar a la población y mucho menos los sistemas de defensa. Una política disuasiva, que ahora cuando profundice de la necesidad de equipamiento, ahí está el foco, y en algo que Agustín Rossi siempre marca, que es esto de lo pragmático. ¿Está? Rápidamente, por eso les contaba lo de la rapidez con la que mantuvimos las comunicaciones, y aún seguramente con necesidad de mejorar y de profundizar esas actas que se firmaron con acuerdos de trabajo conjunto, se arrancó, se dio el primer paso, y eso es muy importante para la región cuando no hay un espacio multilateral. Así que sobre todo esta base, para mí la gran novedad, y que también esto se lo dejaré a los que hacen los análisis económicos, como bien decía Andrei, de los comparativos, pero seguramente Argentina va a estar a la cabeza porque la mayoría de los presupuestos en defensa, en lugar de aumentar con el gran trabajo que se ha hecho de las Fuerzas Armadas, están disminuyendo. Y en Argentina hoy, por ley, hay un fondo establecido, progresivo, de a poco,
con una gran planificación que se está empezando a realizar para esto, para que sea a largo plazo. Esto no es de corto plazo, esto es de largo plazo, y a partir del FONDEF yo creo que es el punto inicial. Digo, ni nos va a ser, yo creo que es el punto entre el reequipamiento necesario y urgente que tenían las fuerzas, pero también en esto de poder reactivar la industria para la defensa, que además va a generar mucho empleo en el país, porque es una cadena logística y una cadena de producción impresionante, y que creo que también eso es pensar, fortalecer la industria para la defensa hace que a tener mejor equipamiento y mejor producción y desarrollo para nuestras Fuerzas Armadas. Así que esto que recién arranca, que seguramente, bueno, organizaremos y escucharemos cómo se va planificando, va a traer y va a dar mucho de Argentina para la región también, porque básicamente nuestra industria, a quien puede y con quién puede asociarse y a quien puede equipar y con quien puede complementarse, es con nuestra región y con nuestras realidades parecidas. Esto también lo dejo para las dudas, las preguntas, también lo estamos, es algo que por suerte salió muy rápido, claramente el impulso de quien fue diputado tiene mucho que ver, y lo que hay que hacer es ponerlo en práctica rápidamente, porque es un factor, además, la industria para la defensa de desarrollo con una potencialidad gigante. Hablamos de inversiones muy importantes y además de ingresos de divisas, que es lo que más necesita nuestro país. Con lo cual, con este panorama y con un poquito del detalle de la cocina, de cómo se fueron desarrollando, y espero que haber sido quizá bastante práctica en cómo lo conté, pero para que entiendan que nunca el Ministerio en estos meses paró, sino que al contrario fomentó este relacionamiento bilateral ante la ausencia de este espacio multilateral, que creo que hay que empezar a construirlo, que creo que este virus llegó para quedarse, y que tenemos que empezar a pensar en algunas cosas, establecer algunos puntos sobre los que construir una agenda común necesaria, sobre todo también por el tema de los recursos, que es algo que hoy tenemos una gran ventaja, y además es un hecho histórico que tenga asignado semejante presupuesto como para sentar una base de desarrollo. Una base de desarrollo que nos necesita a todos, en la cual se van a escuchar seguramente muchas opiniones. El ministro Rossi ha sido muy abierto ante la situación de crisis, de escuchar opiniones y de tomar consejos, porque en esto no es que nos las sabemos todas, sino que hay que tomar a los que más experiencia tienen, hay que evaluar, hay que tener los datos claros, es algo que por suerte se desarrolla, y hay que repensar, y todos tenemos, desde el lugar en donde estemos, desde la academia, desde los ministerios, desde las instituciones, todos los saberes para ponerlos en función, teniendo la oportunidad el país de pensar esta política de defensa con una base muy grande en la industria, que podamos tener un buen resultado en un contexto global y regional que necesitan de la rapidez, porque la velocidad de la demanda social de la respuesta, pero también del conocimiento para sentar una base segura. Así que, bueno, abro a las preguntas y bueno, espero que les haya servido un poco de cómo vivimos en el Ministerio este contexto y de cómo lo trabajamos. Bueno, muchas gracias, Rocío, por tus palabras. Estos intercambios son siempre fructíferos, y más aún cuando la academia y la gestión dialogan entre sí. Ahora vamos a pasar a las preguntas, y tenemos una pregunta para Andrei, que estaba hablando sobre el contexto internacional incierto. La pregunta es: ¿cuáles son las principales amenazas al Estado nacional provenientes de actores no estatales y cómo estamos preparados para eso? Linda pregunta. A ver, primero voy a hacer aclaración inicial, es
voy a describir el problema y después podemos hablar en todo caso con qué instrumentos el Estado se lo enfrenta, porque si no automáticamente estamos en un espacio hablando de defensa, menciono un tema de seguridad y se me viene la yugular, ¿no? Entonces, haciendo esa aclaración, creo que hoy en día, si estamos hablando de amenazas provenientes de actores no estatales, tenemos primero que todo una que hemos visto recurrentemente, que ha sido una preocupación constante de este gobierno, del anterior, que tiene que ver con la pesca ilegal dentro de nuestro territorio. Eso requiere de medios, eso requiere de seguir fortaleciendo. En este momento, por ejemplo, el ARA Piedra Buena se está construyendo, va a ser entregado el año que viene, eso va a seguir contribuyendo justamente a las capacidades de la Armada para poder controlar nuestro mar, para defender nuestros recursos naturales. Ahí es una respuesta que necesitamos, es fortalecer las capacidades a través de los medios y la capacitación de personal. Eso es un problema el cual capaz no tiene las mismas dificultades que puede tener el segundo problema que voy a postular. Pero en ese, ampliar la capacidad de patrullaje marítimo, tiene que aumentar la capacidad de patrullaje por medios de superficie, tiene que haber el presupuesto necesario para poder operar esos medios, son medios caros de operar, eso es lo que muchas veces se pasa por alto. Muchas veces el costo de adquisición en el área de defensa es enorme, el costo de operación es mucho mayor. Entonces, es muy importante que no solo se adquieran los medios, sino de que estemos seguros de que vamos a tener el presupuesto necesario para poder operarlo y que sea un medio que realmente cumple su función, porque tenerlo estacionado, un avión parado, gastar 20, 30, 40, 50 millones de dólares en un avión de patrullaje marítimo para que esté parado, no nos sirve de nada. Entonces, hay que tener en cuenta, cuando hablamos de términos presupuestarios, tiene que ver no solo los costos de adquisición, sino también los costos de operación, que son el eterno problema, y a eterno me refiero a las últimas 4 décadas de las Fuerzas Armadas Argentinas, incluso mucho antes, en verdad los problemas presupuestarios vienen de mucho antes. El segundo problema es particularmente complejo, y es uno que hoy en día estamos empezando a ver algunos indicios, pero todavía no está del todo claro, pero tendríamos que estar mirando a Paraguay para entender qué es lo que se puede llegar a venir. Esto tiene que ver con organizaciones criminales como el PCC y el Comando Vermelho en Brasil. Son organizaciones criminales mucho más sofisticadas, mucho más avanzadas de cualquier cosa que hemos visto en Argentina, y sofisticadas, digo, no solo por sus medios con los cuales delinquen o porque tienen gran armamento, sino porque tienen estructuras organizativas muy complejas, o sea, ¿cuántas organizaciones criminales en Argentina? Agarremos los monos, por decir, ¿los monos les ofrecían cobertura OSDE a sus integrantes? Ni de casualidad. Ahora, cuando ves una estructura como el PCC, en el cual le ofrecen todo tipo de servicios y bienes, no solo a sus miembros, sino a sus familiares, seguridad laboral, o sea, cosas que no ofrece el Estado brasileño ni la sociedad brasileña, muchos de los brasileños, entonces tenemos que entender la complejidad de estos grupos. Estos grupos hoy en día, sobre todo el PCC, se está expandiendo. El mercado argentino de por sí no es lucrativo para un grupo como el PCC. En todo caso, las rutas a las que pueden acceder a través de Buenos Aires sí son de interés, ¿no? Entonces, el miedo que hay en algunos analistas me parece que está bien fundamentado, varios de los que se refieren y se especializan en el tema es, una vez que se concrete la expansión hacia el territorio paraguayo, donde justamente aparte de ahí la complicidad con el Estado paraguayo que tiene interés en que el PCC ayude a desplazar al EPP, por ejemplo, EPP, famoso caso que vimos, asesinato de las 2 niñas hace unas semanas, el tema del cruce de fronteras, todo eso, bueno, ahí hay una complicidad del Estado paraguayo con el PCC para tratar de desplazar al EPP conviviendo con el PCC. A partir de ese momento, y eso puede ser de acá a 1 año o a 5 años, es muy probable que empecemos a ver crecientemente más actividad del PCC en nuestras fronteras y en nuestro territorio. Y ahí nos vamos a tener que plantear cómo se trata con eso. Porque, a ver, una solución porque no ha funcionado, es la brasileña. Policía militar, helicóptero, fusil, BOPE, todo eso, no funciona. Vamos a lidiar primero que todo con el sistema penitenciario, colapsado, escaso de recursos, sumamente problemático, porque ese es el primer centro en el que recluta el PCC. Vamos a tener que aumentar nuestra presencia en fronteras. Eso significa que todos los gendarmes que tenemos patrullando el conurbano, que me parece súper importante, la presencia federal del conurbano, sobre todo en una situación como la actual, no podemos seguir entrenando a prefectos y a gendarmes que están orientados y entrenados para proteger nuestras fronteras, para que vayan a vigilar el conurbano. No es su función, no debería ser su función, y es una falla sistemática de diferentes gobiernos que seguimos llevando gendarmes al conurbano. Los gendarmes tienen que estar protegiendo la frontera. Pero también va a llegar un momento que los gendarmes tampoco son suficientes. Y ahí vamos a tener que discutir cuál es el alcance del apoyo que prestan las Fuerzas Armadas a las fuerzas de seguridad.
Yo no estoy diciendo cuál es el alcance que debería tener, estoy diciendo de que vamos a plantearnos esa problemática, porque ya venimos planteándonos esa problemática. Cuando se implementa Escudo Norte, uno de los problemas era, bueno, tenemos soldados en la frontera. ¿Cuáles son las reglas de empeñamiento para los soldados? Aún si están patrullando con gendarmes. Hay que tener claridad sobre eso. ¿Y qué va a significar jurídicamente? Porque no solo la decisión de decir, no, los militares no se pueden involucrar en cuestiones de seguridad interior, pero si ellos están prestando funciones de apoyo al personal de seguridad en fronteras, se pueden enfrentar a situaciones en las cuales puede haber, por ejemplo, un enfrentamiento armado. Y si nosotros no definimos claramente cuáles son esos roles, lo que estamos haciendo es que estamos colocando a esos soldados en una situación de profunda inseguridad jurídica. Los estamos mandando al frente sin saber cuál va a ser su destino si llega a pasar algo malo en la frontera, que eventualmente va a pasar. Entonces, a mi forma de ver, la solución para lo que tiene que ver con nuestro mar territorial, más o menos tenemos en claro cómo tratar con eso. Y requiere presupuesto en buena parte. Ahora, ¿cómo lidiamos con nuestra frontera norte? Con el avance de estos grupos no estatales, ahí vamos a tener un debate muy profundo sobre cuál es el despliegue territorial de las fuerzas de seguridad y cuál es el rol que van a tener las Fuerzas Armadas y cómo se fortalecen todos los otros espacios del Estado que son necesarios, porque en los vacíos que deje el Estado es donde va a proliferar el PCC. Muchísimas gracias, Andrei, por la respuesta. Llegó una pregunta para Rocío y es, ¿cómo influye al menos el distanciamiento discursivo de Brasil en la conformación de políticas bilaterales en la cuestión de la defensa? Mira, ahí es muy interesante el tema de Brasil, porque es un país que tiene unas fuerzas armadas muy importantes, que además están en lugares claves adentro del gobierno, digamos. Hay funcionarios militares en distintos ministerios, incluso durante la pandemia, muchos en el sistema de salud de Brasil, y en esto, por eso lo marcaba, un presidente que claramente tiene un discurso y fomenta un abordaje totalmente distinto a la pandemia que nosotros, y sin embargo sus Fuerzas Armadas, en muy buen vínculo con Argentina, hemos mantenido una relación bilateral en todo el contexto de pandemia, de intercambio de información, de necesidades, e incluso conformando un grupo de trabajo bilateral con Brasil, con lo cual acá se ve claramente, cómo la política nacional de defensa, en muchos casos, pone primero el vínculo bilateral y la buena relación con un país claramente con el que en este contexto tenemos que tener diálogo, y eso se está transmitiendo desde todas las esferas, aún y a pesar de un presidente que tiene un discurso totalmente contrario al cuidado de la salud de las personas. Así que no ha sido impedimento, y de hecho hemos firmado actas de trabajo y acuerdos de trabajo, ¿no? Cuando hay un acta, hay una serie de instancias que ya estamos trabajando justamente con Brasil, bueno, en este caso, así que perfectamente buena relación a instancias de la pandemia, ¿no? De las necesidades de nuestros países en el marco de cuidado de la pandemia. Bien, perfecto. No, porque muchas veces se ve en las noticias y se habla del distanciamiento de Alberto Fernández, Bolsonaro, y cuando en los niveles más bajos sigue habiendo esta cooperación, creo que es fundamental para la preservación de la relación y para el posicionamiento estratégico que tiene Argentina con respecto a la potencia regional. Saliendo un poco y llegando temas a lo internacional, la pregunta que surge es cómo se están estableciendo las políticas de cooperación en torno a las misiones de paz, ya que Chile está replegando las mismas, y qué posicionamiento tiene Argentina con respecto a esta. Sí, la verdad que lamentablemente con Chile tuvimos una situación de, ante, como les decía, de la baja de la decisión de recortar presupuestos en materia de defensa. La decisión rápida es, recortamos en casi todas las cosas, una de ellas la colaboración que se tenía desde siempre con Argentina en términos de misiones de paz. Tomamos, la verdad que cuando nos llegó la noticia fue bastante sorpresivo, porque casi una política de Estado, el vínculo que tenemos, y es de los países a nivel regional
diría que es el país con el que más tenemos trabajo en términos de misiones de paz, por suerte empezó a pensarse un poco distinto estoy hablando muy de temporal, muy de este momento, ¿no? En el último mes hemos tenido la voluntad de Chile de seguir trabajando como siempre se ha venido haciendo. Evidentemente el tiempo, la tranquilidad en la toma de decisiones ha permitido que esto pueda retomarse. Digo, por supuesto que Argentina, muy por el contrario, lo que estamos tratando es de tener más observadores en los países. Estamos tratando de hacer un vínculo con España para poder tener también observadores en Líbano, así que al despliegue que hay, la voluntad es de extenderlo, digamos, de que haya más, y además, bueno, este año es una perlita, pero la verdad que para nosotros fue un orgullo. En la situación de pandemia había que hacer el recambio de tropas y aerolíneas argentinas. La ventaja de tener una aerolínea de bandera nos permitió hacer esto directamente, era bastante difícil, y lo hicimos en tiempo, forma, como correspondía, así que lo cuento porque la verdad que es un orgullo que esas cosas pasen cuando está la urgencia, y bueno, que venían chilenos en esa misión que estaba en Chipre, así que por suerte esperamos retomar para el próximo año el mismo vínculo que se venía teniendo con Chile, y desde nuestro punto de vista trabajando para tener más observadores, siempre y cuando tampoco sean en lugares de riesgo o de mayores riesgos, ¿no? Sino de aprendizaje y de, por supuesto, también las capacidades que tienen nuestros militares, que son muy reconocidas nuestras fuerzas en el mundo, el aporte que podemos dar en lugares, en otras misiones, ¿no? Compartiendo con otros países. En ese sentido, ¿se puede establecer cómo afectaría esto al proyecto Cruz del Sur? ¿O todavía no se puede hacer como un balance y no se puede establecer cómo afectaría en ese sentido? A ver, Cruz del Sur es algo, es lo que te decía, es algo que está establecido, digo, desde hace muchos años, y es lo que hace fuerte este vínculo que tenemos con Chile. Uno, por una decisión en un momento de crisis, no puede juzgar una situación de asociación y de trabajo conjunto, así que, bueno, con el tiempo, por eso te decía que con el tiempo se puede ver cómo salir fortalecidos de esta crisis en el medio del trabajo, y más con lo que representan las misiones de paz, y el trabajo y el entrenamiento que tienen quienes participan de misiones de paz, mucho más necesario en esta época. Creo que por el contrario, ese tipo de vínculos hay que fortalecerlos, porque a nivel regional, tener este mismo tipo de vínculos con otros países, tener esta relación sería muy importante, y debemos trabajar para eso. Quiero tomar el concepto de crisis y de esta situación que se está viviendo y traspasársela a Andrei y explicarle, preguntarle qué se puede hacer para soltar esta dependencia de los vaivenes del sistema internacional y esta como vulnerabilidad que se tiene en los países de la región, y qué estrategias se pueden optar en ese sentido para proteger la integridad de los estados. A ver, es una pregunta particular, es difícil, y es particularmente difícil si lo vamos a ver desde una óptica de la defensa, porque si yo lo veo en la óptica de la política exterior, por ejemplo, mi primera respuesta va a ser diversificar las relaciones para tratar de justamente generar los suficientes buffers para que una crisis de uno no nos afecte a los otros y tengamos la capacidad de balancear y navegar situaciones adversas, ¿no? Entonces, y en la política exterior puede ser muy ventajosa, obviamente a veces puede traer conflictos con ciertos actores, con ciertos socios, el acercarse a uno o a los otros, pero es factible. Y creo que tanto en esta gestión como en la anterior hemos visto claros signos de querer apuntar hacia una diversificación, y eso me parece súper importante, súper valorable, hay que seguir rescatándolo. Ahora, cuando lo llevamos al ámbito de la defensa, la diversificación también puede ser una ventaja, pero cuando lo llevamos ya, bajamos de lo estratégico en términos de poder tener esa diversificación, y lo bajamos al operativo, y lo bajamos a lo táctico, significa complicaciones logísticas muchas veces, ¿no? Entonces, nosotros queremos, por ejemplo, prioridades, necesitamos fortalecer las capacidades por medio de la incorporación de material para cumplir con las funciones del instrumento militar. Bárbaro. Trato de diversificar, pero si yo trato de diversificar, lo que hago es que abro una gran cantidad de diferentes líneas de soporte logístico para los sistemas que estamos operando. Y eso significa que también terminamos siendo más vulnerables ante situaciones exógenas que nos pueden dejar sin esas líneas de sustento logístico para medios que pueden ser esenciales para cumplir la función, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, adquisición de aeronaves. Si voy con un modelo que es coreano, que tiene un modelo con un motor norteamericano, tiene una aviónica en parte israelita, en parte británica, tiene insumos de diferentes países, bueno, ahí nosotros tenemos, por un lado, una diversificación, pero por otro lado, somos dependientes de una serie bastante amplia de proveedores. Entonces, hay muchas veces la respuesta automática es, bueno, necesitamos depender mayormente de la industria nacional. Y la industria nacional es clave, pero entendiendo cuáles son las limitaciones. La industria nacional no nos va a ofrecer una casa de cuarta o quinta generación para reemplazar los Mirage que dimos de baja hace media década, ¿no? La industria nacional hoy por hoy no nos va a ofrecer un reemplazo para los TAM, los vamos a tener que modernizar y vamos a tener que llamar al BID y decirle, mira, ¿te acuerdas de esos 111 millones de dólares que nos presupuestaste para modernizar los tanques? Y bueno, vamos a ejecutarlo ahora. Entonces, ahí tiene que haber, por un lado, tenemos que tener una claridad de cuáles son los límites de la industria nacional, y obviamente es importante que la industria nacional en el área de defensa se fortalezca, y hay cosas que son pequeñas y con las que tenemos que empezar. Por ejemplo, tenemos que fortalecer la capacidad de producción de munición para armas ligeras. Vos decís, bueno, pero en Argentina tenemos fabricaciones militares. Sí, pero fabricaciones militares no alcanzan ni para la munición de las Fuerzas Armadas ni para las fuerzas de seguridad. Necesitaríamos duplicar o triplicar la capacidad de fabricaciones militares para realmente poder cubrir ese bache. Pero eso no es un bache menor. Sobre todo en una región en la cual nos acordamos de hace 8 o 9 años, Anilda Garré diciendo tenemos munición suficiente para 2 o 3 horas de guerra. Hemos tenido declaraciones similares en Brasil, así que tampoco somos inmunes. Eso, o sea, es un problema que se replica. Y ellos que tienen a CBC, que es la segunda mayor productora de municiones en el mundo, o sea, es un monstruo. Pero, entonces, se empiezan de lugares chicos. O, por ejemplo, hoy se estaba modernizando el fusil de asalto argentino, con un kit que es traído del exterior. El día de mañana, cuando se empiece el reemplazo, tenemos que ver el ejemplo de los brasileños. Los brasileños dijeron, miraron alrededor del mundo y dijeron, no, pará, este es un proyecto en el cual nosotros podemos hacerlo. Tenemos a Inbel, podemos fabricar nosotros un fusil. Argentina el día de mañana tiene que mirar, pero eso va a tener limitaciones. Van a hallar ciertas tecnologías a las cuales no vamos a acceder, o el costo va a ser tan alto para poder hacerlo localmente que no se va a justificar. Y entonces ahí siempre es un límite muy difícil de definir, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos cediendo de un lado o para el otro. Y después lo otro, bueno, es que entendamos que a la hora que compramos afuera estamos haciendo compromisos a largo plazo con diferentes estados. Y esos compromisos a largo plazo van a impactar sobre la política exterior de la misma manera de que la política exterior va a tener que definir los lineamientos estratégicos con los cuales definimos cuáles van a ser nuestros socios. Y ahí hacer el balance. Creo que esa es la única forma. Bueno, muchas gracias a ambos. Y ahora les quiero plantear una cuestión a los dos. Estamos en una era que es bastante geopolítica, somos un país que tenemos amplia, geopolíticamente somos un país marítimo. Entonces, ¿cómo podemos asegurar los intereses del país en la Antártida y en los espacios marítimos circundantes? ¿Y qué desafíos implican para el instrumento y las fuerzas militares? Bueno, a ver, igual voy a aprovechar primero para retomar en algo que recién marcaba Andrei y que yo un poco lo marqué vuelvo un poquito para atrás, con lo del Fondo para la Defensa. Digo que por supuesto que es para establecer, un hecho histórico, para establecer una primera línea de base y con una estrategia clara de cómo va a ser nuestra política de defensa, ¿no? Digamos, eso es claro, para qué necesitamos lo que tenemos que comprar y a qué países lo vamos a comprar, pero hay algo sobre lo que se va a trabajar que es todo lo que se compre porque no se produzca acá, va a tener que tener una transferencia de tecnología, al máximo de lo que podamos conseguir. Esto, hace muy pocos días el ministro Rossi firmó un convenio con lo que es la Cámara Argentina Aeronáutica Espacial para tratar de sustituir importaciones, y esto tiene que ver con, obviamente, recursos que permitan esto, así que ver lo que tenemos, cómo lo mejoramos, pero también lo que compremos, o sea, que venga con la transferencia de tecnología. Eso es casi una exigencia, en realidad, en general, las compras de Estado de otros países tienen esa condición, y es algo que lo queremos sostener, y por supuesto que producir localmente. Esto lleva muchos años, así que lo importante de esta época es que se puedan
sentar las bases. Esto me da pie para lo mismo, digo, pensar, cuando hablamos del país, y mencionaba el corazón en este Ushuaia, bueno, cómo pensar el polo logístico antártico, ¿no? Qué importante que ese lugar, que es el corazón de nuestro país, se transforme, digamos, en un lugar donde no solo sea de paso y tenga muy pocos recursos, porque incluso muchos terminan en, digamos, la mayoría en realidad, van hasta Chile, digamos, que podamos construir ese polo logístico antártico, y como todo en materia de defensa, lleva tiempo, necesita mucha inversión, pero tratar de trabajar, me parece que esa es como una idea muy importante sobre la que hay que, todos vamos a tener que aportar a eso, y sentar la base para empezar a construirlo. Creo que eso es de lo primordial, obviamente que con la llegada de las OPB que se han comprado a Francia, también eso ha intensificado los controles. Digo, no es fácil, lleva mucho dinero, la defensa implica mucho recurso, por eso quizá agarrarnos de este gran logro que es poder sentar una línea de base para poder empezar a trabajar y empezar a producir, para generar recursos también, no solamente, digo, el gasto, sino que se puedan establecer las líneas. En eso se está trabajando, en eso está trabajando mucho cada una de las empresas, FADEA, Tandanor, Fabricaciones Militares, para recibir inversiones. En eso desde el área internacional también nos estamos comprometiendo a esto, y con la agencia internacional, con la agencia de inversiones de Cancillería, nos están dando una gran mano para poder ser y armar este equipo comercial para que nuestras empresas se posicionen en el mundo. Y por supuesto, digo, es un camino de largo plazo, y ojalá lo que charlemos hoy, en varios años podamos decir, bueno, en algún momento arrancó, porque si no se arranca es imposible que lo logremos, y si no lo pensamos aún disintiendo, aún con disensos, o viendo o tratando de encontrar cuál es la mejor idea, aprovechar todas las capacidades que hay, aprovechar las capacidades de INVAP, que INVAP, que logremos afianzar eso con la industria de la defensa, es nada, obviamente sueño, pero también una realidad paso a paso para poder construirlo. A ver, estoy pensando por dónde arrancar, ¿no? Porque si vamos al tema de la industria nacional, y lamento volver, pero lo voy a entrelazar específicamente con lo que tiene que ver con poder ejercer efectivamente la soberanía sobre nuestro mar territorial, ¿no? El tema son los costos muchas veces, ¿no? Entonces, yo estaba pensando un ejemplo extremo. Programa de submarinos australianos. Es el nuevo programa de submarinos australianos. Es el programa de submarinos más caros de la historia. Y la gran crítica dentro de Australia es el precio promedio de cada uno de esos submarinos va a terminar siendo por lo menos 4 o 5 veces el precio de mercado de submarinos de similares capacidades. Así, ¿cómo 4 o 5 veces? Bueno, porque los australianos definieron desde el día 1 que por lo menos el 90% de los insumos deben ser construidos dentro de Australia. Claro, acá tienen razones muy sensibles, aparte pensemos que los submarinos son tecnología particularmente sensible, en el caso australiano no se quieren, tienen amenazas bastante latentes y no querían correr ningún tipo de riesgo con la filtración sobre las tecnologías que se estaban incorporando, y querían asegurarse una línea de abastecimiento y logística sólida. Bárbaro, te lo entiendo. Estamos hablando de un programa de más de 100.000 millones de dólares, o sea, para dimensionar un poco, ¿no? Entonces, ahí es cuando yo me refiero a definir cuáles son los límites entre la importación y fortalecer la industria nacional. Tenemos que definir a partir de qué momento se nos hace demasiado caro como para justificarlo. Entonces, si lo llevamos al ámbito de la protección de nuestro mar territorial, bárbaro, me parece que hay que tener un balance entre sistemas de armas que se pueden comprar en el exterior por un costo accesible y que no necesariamente implican una limitación a nuestra capacidad de ejercer la soberanía efectivamente, porque sí creo que es importante, buena parte del ejercicio de la soberanía tiene que ver con la presencia. Tenemos que estar en el mar territorial. Y no me refiero ni siquiera a que tengamos
unos Beechcraft sobrevolando cada un tiempo. Tenemos que tener presencia casi permanente sobre el mar territorial. No vamos a lograr el control efectivo en términos majanianos, pero vamos a lograr por lo menos una capacidad, una presencia lo suficientemente fuerte como para ejercer esos derechos que tenemos sobre ese mar, ¿no? Ahora, ¿cómo se ata eso entonces? Y bueno, hay que buscar cuáles son las tecnologías complementarias que sí podemos desarrollar localmente. INVAP me parece un ejemplo perfecto. La radarización de Argentina se tiene que llevar adelante con INVAP. Ahí me parece que no hay puntos intermedios. ¿Por qué? Porque vemos que los costos de INVAP no son superiores a los del mercado a la hora de incorporación de radares, porque hay tecnologías nuevas que se están desarrollando. Cuando vemos, por ejemplo, ahora se está renovando, se volvió con la idea del Pucará ISR, ¿no? Con capacidades de vigilancia. Bárbaro, el POD ISR, el Pucará, sí, el Pucará le quedarán 5 años de servicio más por delante una vez que se incorpore esa versión, la Fénix. Pero ese POD que se va a incorporar tiene que servir de la base para que el día de mañana, cuando estemos desarrollando nuestros propios drones, nuevos modelos de drones, podamos pasar ese POD ISR y poder esas capacidades de vigilancia aérea en base a tecnología autóctona. Pero nuevamente, van a haber tecnologías avanzadas que no vamos a poder comprar al exterior, que no vamos a poder producir localmente y vamos a tener que comprar al exterior. Vamos a tener que pensar en reemplazos de submarinos, vamos a tener que comprar submarinos en el exterior. Tenemos buena parte de la flota de superficie que ya está obsoleta o al borde de la obsolescencia, o cuyas líneas logísticas van a dejar de existir directamente en el corto y mediano plazo. La mayoría de esos sistemas los vamos a tener que reemplazar afuera, y son caros. Y ahí, haciendo una pequeña referencia al FONDEF, el FONDEF es clave. Me parece súper importante, es un gran avance que se ha hecho. Pero entendamos las dimensiones del FONDEF. Porque para este año estamos hablando de 30.000 millones de pesos. Son 400 millones de dólares. 400 millones de dólares no es suficiente para, por ejemplo, el proyecto inicial de 10 FA50. Una cuarta parte de ese presupuesto te lo consume la modernización de 74 TAMS. ¿Qué otro ejemplo? Los Orion que estaban sobre la mesa, no sé si siguen estando, Rocío me sabrá decir mejor, era un proyecto de 80 millones de dólares. Entonces, defensa es caro, es carísimo. Y el día de mañana, más allá del FONDEF, lo que decía yo antes, tenemos que poder operarlos. El buque tiene que tener 150, 180 días de navegación. Si no nos sirve, no lo compremos, dediquémonos a otra cosa. Pero busquemos la forma para comprar y después busquemos la forma para operar. El caza del día de mañana, compramos un caza de generación 4,5, bárbaro. ¿Quién va a poner los $10.000 por hora para que vuele las 150 horas que debería estar volando anualmente ese caza? Pues si no, no lo compremos si lo vamos a tener estacionado. Entonces, ahí, nuevamente, y eso también tiene que ver con ese balance entre lo importado y lo nacional. Y ese balance no siempre es tan claro. Y ahí hay que ser cuidadosos. Muchísimas gracias, Andrei. Y me quedo con una cosa que es la capacidad de vigilancia e INVAP. Y ahí agarro la pregunta que nos llegó de Pablo Mastragostino, que pregunta cómo pueden enlazarse la política aeroespacial y la capacidad de defensa y de vigilancia con respecto a los satélites que tenemos ya incorporados y gracias al desarrollo de INVAP y el Estado en ese sentido. No necesitamos sé, un experto en espacio, pero lo van a contestar mucho mejor la gente de INVAP, pero por supuesto que nosotros desde la Secretaría también de Ciencia y Tecnología se está trabajando muchísimo, y la licenciada Daniela Castro ha hablado y tiene esta idea de que el control se puede lograr a través de los satélites, porque por supuesto que los costos de estar con presencia física, como bien decía Andrei, sabemos lo caro que es la defensa, y los años que puede llegarnos a llevar es hacer esto. Pero sí, por supuesto que desde las áreas que se refieren de enlace de ciencia y técnica de nuestra oficina, se piensa y se quiere trabajar con INVAP como para lograr ese control a través de la tecnología impresionante que tiene. Sí, yo diría que una cuestión clave a la hora de estar pensando en el rol de INVAP, pero también tiene que ver con la radarización y la capacidad de control del espacio aéreo argentino, tiene que ver que son sistemas que son multinivel, ¿no? Puedes tener el mejor sistema de radar de vigilancia aérea tridimensional de largo alcance del mercado. Si está basado en tierra, tiene sus falencias. Si es un sistema de alerta temprana basado sobre una aeronave, vas a tener una mucho mejor cobertura, vas a tener un costo operativo muchísimo más alto que el generador que mantiene operando a ese radar en la frontera.
Ese radar va a ser muy bueno para tener un control amplio, 400 kilómetros a la redonda de tu espacio aéreo, pero a la hora de lidiar con los aviones del narcotráfico vas a necesitar radares de baja cota que estén siendo operados por unidades a nivel táctico en el terreno cerca de las fronteras. Y a la hora de poder detectarlas, una vez que tenés la capacidad de detectar las aeronaves, tenés que saber qué vas a poder hacer con ello. Nosotros ahí también tenemos una falencia enorme. Primero que todo, que tenemos que tener una discusión si estamos dispuestos que el día de mañana vamos a tener una ley de derribo o no. Pero aparte de la ley de derribo, tenemos que entender las implicancias a nivel internacional, que eso tiene que ver con la cantidad de acuerdos internacionales que ha firmado la Argentina en materia de control del espacio aéreo, de derribo de aeronaves. Es sumamente complejo. No es aprueba una ley de derribo y listo, chao los narcos, porque no funciona así. Es sumamente complejo. Y aparte que también, incluso, ni siquiera se trata solo de los acuerdos internacionales. Se trata de que tenés que debatir la ley de defensa nacional y la ley de seguridad interior. Incluso también tenés que meter la inteligencia ya que estás. Entonces, la radarización a veces se piensa en, bueno, tenemos que poner radares acá y allá, es sumamente complejo. Y requiere, INVAP tiene que estar a la cabecera. Y en algún momento es muy posible que tengamos que decir, bueno, los radares en tierra, INVAP. La cobertura satelital, clave, hay que seguir colaborando, seguir asegurándonos de tener mayor cantidad posibles de satélites para poder dar esa cobertura. Necesitamos los radares de baja cota, bárbaro. Y bueno, necesitamos comprar aviones de alerta temprana. Bueno, bárbaro, pero eso no se va a fabricar en Argentina probablemente. Y vamos a tener que ir a gastar 1.500 millones de dólares afuera. Entonces ahí sí definimos hasta dónde llega la industria nacional y hasta dónde compramos afuera, ¿no? Pero entendiéndolo que es multinivel, multidimensional, y muchos de los otros problemas en el área de defensa tienen estas mismas características, que es lo que lo hace complejo a la hora de debatir, y que es lo que también hace que nos peleemos de un lado o del otro, digo, dentro de diferentes áreas y diferentes prioridades. Porque uno te va a agarrar y te va a decir, sí, está bien, bárbaro el radar, pero yo estoy acá en la frontera y veo cómo están bagallando bultos a través del río, y no necesito un radar para detectarlo. Necesito que me mantengas presencia en el río donde están cruzando. Y mi presupuesto es una 10ª parte de lo que es ese radar. Entonces, esas son las tensiones eternas del sistema de defensa y de la seguridad, y que van a seguir existiendo, pero cuando se trata del tema de radarización y de la capacidad de control del espacio aéreo, tenemos que pensarlo en términos de multinivel, multidimensional y complementariedad, clave. Sí, en ese sentido es complejo el hecho de diagramar una estrategia que contente a todas las áreas y sea suficiente para todas las áreas, más con el contexto actual, y tomando un poco y sacando a Rocío en esto de preguntarle sobre la cuestión de la dicotomía del sistema internacional. Hay una colaboración con China, hubo noticias sobre la incorporación de distintos tanques con China. ¿Cómo se está trabajando en eso y cómo se trabaja con respecto a China y si hay avances en ese sentido? Con China estamos, perdón, pensé que se le iba a hacer a Andrei, pero digo, puedo contestar el buen vínculo que tenemos con China. De hecho, lo último que hicimos fue establecer un programa con la UNDEF, donde además se va a enseñar chino, con lo cual la idea es profundizar los vínculos. Por supuesto que se está trabajando en distintos aspectos, desde obviamente la complementariedad que puede haber y lo que están ofreciendo las empresas chinas, pero también desde el trato bilateral que hay de hace años, no es de hoy eso, pero por supuesto que hay un gran impulso a ese vínculo, además de que hemos recibido incluso donaciones de ellos en época de pandemia. Así que, fortaleciéndolo, pongo como corolario el programa con China que se está haciendo en la UNDEF, porque me parece que eso es una muestra cabal, y el trabajo de profundizar los vínculos, incluso en materia de industria para la defensa, es muy, muy importante. Así que, con estos dos países, con Estados Unidos y con China, la verdad es que vamos balanceando el vínculo, pero siempre en beneficio de los argentinos. Creo que eso es fundamental, la palabra balance, el hecho de no unirse y no casarse con un modelo y no quedarse atrapado en esto de decir estamos alineados a o alineados a otro, para no perder esa soberanía y esa independencia a la hora de tener un marco de analítico y un marco de acción de ejecución en la soberanía estatal. Así que
Nada, me gustaría quedarme hablando horas y horas sobre esto porque es interesante. Yo a Andrei lo sigo en Twitter y me quedo leyendo los hilos que explica las armas y cuando habla sobre, cuando identifica los modelos de armas y digo qué capacidad que tiene y es sorprendente. Y con respecto a la relación bilateral, nada, se puede hacer un libro y sería interesante seguir charlando, pero por cuestiones de tiempo, nada, les agradezco de vuelta. Y claramente esto va a permitir sentar una base de pensamiento para empezar a pensar cómo va a ser el futuro de la soberanía nacional y cómo pensar la soberanía del Estado en este contexto y con todos los desafíos que plantea, ya sea la bipolaridad, la cuestión regional y la cuestión de cómo defendernos como Estado. Así que, Luciana, si querés te paso la palabra para las últimas palabras. Bueno, yo tenía un montón de preguntas, imagina, las de misiones de paz las metí ahí, logré meterlas. Nada, les agradezco un montón. Quiero destacar varias cosas. Primero, la dinámica, la franqueza, la apertura que tienen ambos dos, y la claridad también, de, bueno, esto es lo que pasa, esto es lo que nos está pasando, estar en la gestión es esto, es encontrarte con situaciones nuevas, quizás tener un plan, y lo primero, como en la guerra, es que el plan se te viene abajo y tenés que volver a barajar y dar de nuevo, y encontrarte con situaciones inadvertidas. Quiero también destacar que Rocío es licenciada en Ciencia Política, como también es Daniela Castro, o sea que hay mujeres en la política de defensa, no solo en temas de educación, pero sí en temas de relaciones internacionales, sí en temas de ciencia y tecnología para la defensa, o sea que no solo lo destaco, sino que lo abrazo con todo mi corazón, no porque sean mujeres, sino porque son licenciadas en Ciencia Política. Eso es lo que más me interesa. O sea, ¿por qué? Porque de alguna manera, digamos, lo que vemos es que la academia también es importante, y estar preparado también aporta. O sea, y me encanta cuando Andrea habla de las armas, pero sé que en la gestión, entender con tal detalle de arma, por ahí no es tan importante cuando uno está lidiando con la relación bilateral con China, o la relación bilateral con Chile, o con Brasil. O sea, es un conjunto de cosas. Conocer, defender, ver lo que uno también le marca, digamos, la línea política, que obviamente es innegable. O sea, eso lo tenemos que entender y saber, y también decir, bueno, vamos por este camino. Creo que la industria para la defensa va a ser un tema que no tenemos que dejar de decir más que la defensa es cara, ya sabemos que es cara, pero también puede tener réditos la industria para la defensa, y puede ser un ámbito de inversión y de laburo, como decía Ro. O sea, ojalá apostemos a eso, porque si no es como siempre las pálidas de todo es caro, es imposible. Bueno, empecemos por algo. Y a veces uno dice, bueno, nosotros desde Entre Misiones de Paz decíamos, bueno, cuando no teníamos plata era un problema, y cuando teníamos plata también estaba el problema, porque todos se peleaban por la poca plata que había, ¿sí? O sea, y eso va a pasar, pero que no nos dé vergüenza en decir, bueno, esto es lo que tenemos y esta es la plata que pude lograr. Bueno, por fin alguien logró plata. Ahora, veamos estratégicamente qué hacemos con esa plata, como decía Rocío, para poner una base, para poder proyectar a futuro, porque si no siempre nos estamos quejando de que la manta es corta, ¿no? Y no pensamos en cómo alargar la manta. Entonces, si no, empezamos a abrir las tortas y también a generar trabajo. Ojalá. Es como una expectativa de alguna manera positiva. El otro día hablábamos con Jaun Arena, y Jaun Arena nos decía que los de defensa tenemos que ser negativos y los de relaciones internacionales son positivos. Y me quedó mucho eso. Y tiene razón, y por eso yo me equivoqué, no tendría que estar en defensa, tendría que estar en relaciones internacionales, porque debo ser la única positiva dentro de defensa, pero veo que no, porque somos muchas, porque Daniela, Rocío, hay muchas que estamos en defensa, que tenemos por lo menos esa visión positiva de, bueno, a ver, desde lo que yo puedo otorgar, ¿qué granito de arena le podemos poner? Sé que nos falta un montón, pero si me enfoco en lo negativo, voy a ver todo lo negativo. Les agradezco un montón, infinitamente, porque hoy es viernes, estamos cansados, hay cuarentena, todas las semanas estuvimos en Zoom, pero ver jóvenes, porque seguimos siendo jóvenes, jóvenes que pasaron por la academia, que siguen conectados con la academia, que están dispuestos
a escuchar y escucharse, y a debatir, y a abrirse, y decir, che, qué bueno este que sabe tanto de este tema, y esto, y qué bueno, y felicitar también el granito, como dice Rocío Divina, de yo soy una máquina de laburar como todo mi equipo del CEPI, pero porque si no nos aburrimos. Y agradecer también escucharnos a nosotros. Así que muchísimas gracias, Andrei, Ro, muchas gracias, Melina, muy bien tu conducción y tu moderación, excelente, Alejo, y las últimas palabras se las dejo a Andrei y a Ro. Primero le voy a dar la palabra a Ro, y después a Andrei, y así cerramos. Ya dije todo al comienzo, gracias infinitas. Gracias a todos los que nos han escuchado y quedamos a disposición. Bueno, las redes siempre en general es la primera entrada de contacto para lo que necesiten, para los que quieran saber más y aquellos que se están iniciando en las relaciones internacionales y que les interese defensa. Necesitamos más politólogos que se especialicen en la materia, así no lo tenemos que aprender más de grandes, sino que arranquen con la carrera a entrenarse. Para eso estamos acá, para ayudarlos. Excelente, gracias, Ro. Y no me aflojes. No. ¿Andrei? Bueno, no, yo muchísimas gracias, la verdad que ha sido un placer, genial esta discusión, genial tener el espacio para poder debatir, genial conocer a Rocío y poder intercambiar con ella, y bueno, felicitaciones a este equipo maravilloso que tienen en el CEPI, que vienen haciendo tantos eventos geniales, invitando y no lo digo por mí, lo digo por todos los otros que han invitado, incluyendo a Rocío, en eventos geniales, así que mil gracias por la invitación, mil gracias por el espacio y felicitaciones por todo lo que están haciendo.